Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Nosotros vamos a identificar de inmediato los temas que nos proponemos abordar en el día de hoy. Y estos temas son los siguientes. Vamos a buscarlos aquí en el orden en el que nos proponemos tratarlo. El gobierno del presidente Abinader, el gobierno retoma las pretensiones tecnológicas de Trujillo. La próxima embajadora estadounidense muestra sus cartas. Y bueno, tenemos a Jean Alain que está de 2-2. Entonces, señores, vamos inmediatamente a tratar estos temas en el siguiente orden. Ayer, a propósito de la visita del canciller Lavrov, pues cité el libro de Orlando Figes titulado Los Europeos. Y les planteaba que en definitiva la tesis que sustenta Figes es que Europa es el producto de un concepto que se formó, que se creó en el año 19. Es decir, él dice que llegó, que en torno al 1900, en todo el continente se estuvieron leyendo los mismos libros, haciendo reproducciones de los mismos cuadros, tocando la misma música en los hogares o escuchándola en salas de conciertos, interpretando las mismas óperas en todos los teatros más importantes de Europa. Y decía ayer, y repito, otra cosa que él enfatiza, que en el continente había existido una cultura internacional entre las élites, al menos desde el Renacimiento. Esta se erigía sobre la base del cristianismo, la literatura clásica, la filosofía y el estudio, y se había extendido por las cortes, academias y ciudades de Europa, pero no era popular. Se popularizó en todo el siglo XIX y él explica cómo los trenes contribuyeron, es decir, cómo la disposición de un transporte que lo unificaba todo permitió la creación de lo que podemos decir que es el concepto europeo. Pero ya hablé de esto ayer, lo estoy recordando para hablar de otra cosa que quiero hablar en el día de hoy. A propósito de la visita del canciller Lavrov, y de esto que ocurrió a mediados del siglo XIX, que se da toda esta expansión cultural. Entonces yo me quiero referir hoy, a propósito de esta expansión cultural, a un acontecimiento que se produjo en el año de 1843. Ese acontecimiento fue la presentación de la soprano Paulina Viador, que se presentó en el Teatro Bolshoi en San Petersburgo en el 1843, justamente porque esta obra tiene una hilación en tres personajes. Esos tres personajes que dan hilo a toda la historia que cuenta Figes
sobre el concepto europeo, sobre la cultura europea, esos tres personajes son los siguientes. El escritor Iván Turgenev, la cantante y compositora Pauline Viardot y también Luis Viardot, que era el esposo de Pauline Viardot, que es crítico de arte, académico, editor, gestor cultural, activista republicano, periodista, etc. Es decir, a través de estos tres personajes es toda la hilación de la historia. Entonces, ¿qué ocurrió con Pauline Viardot cuando se presentó en el Teatro Bolshoi en el año de 1843? Bueno, era la primera presentación de esta dama en el Imperio Ruso. Y las élites del Imperio Ruso estaban allí. Allí estaban las élites bielorrusas, las élites ucranianas y de Rusia, que todo eso era el imperio zarista. Y fueron a ver a Pauline Viardot. Pero todo parece que apuntaba a que el espectáculo iba a ser decepcionante, porque no es como ahora, que antes de ver personalmente a un artista ya lo conocemos, ya lo hemos visto, etcétera. Todavía la gente era famosa y usted tenía una idea de ella, pero no la conocía. El caso es que las primeras personas que se encontraron con la señora Viardot se espantaron porque, bueno, vamos a describir a Pauline Viardot en términos diplomáticos como lo hizo el canciller del imperio zarista de entonces. ¿Quién era el Lavrov de entonces? El canciller del imperio zarista era Karl Nelesrode. Y Karl Nelesrode, para describir a Pauline Viardot de la manera más diplomática posible, ¿qué dijo de ella cuando la conoció? Que Pauline Viardot era espléndidamente fea. Que era espléndidamente fea. Y entonces, Heinrich Heine, el poeta Heine, que era muy peculiar para describir a Pauline Viardot, dijo que era tan rara, que Pauline Viardot era tan rara que parecía bonita. Déjeme ver qué fue exactamente lo que dijo el Heine. Heine dijo que era tan poco atractiva que llegaba a ser casi hermosa. Es decir, que en principio este espectáculo, esta presentación de Pauline Viardot, por lo que aparentaba la soprano, iba a ser un fracaso espectacular, porque jamás habían estado ante una mujer tan fea. Ay, pero ¿qué ocurrió? Bueno, el caso es, señores, lo que cuenta aquí Figues. La clave de su presencia embrujadora sobre el escenario era la voz. Tenía una tremenda fuerza y un registro y una versatilidad extraordinaria. ¿Qué pasó cuando esta mujer abrió esa voz, cuando se escuchó la voz de esta mujer? Bueno, ni decirlo. El zar que iba a los espectáculos y había que a veces llamarle la atención porque se ponía a hablar de otra cosa. En este caso, el zar Nicolás quedó tan maravillado que lideró el exuberante aplauso, recibió a la cantante en el palco imperial y a la mañana siguiente le envió unos pendientes de diamantes
que Pauline apreció de inmediato. ¿Qué ocurrió con la zarina? La zarina rompió el protocolo imperial porque estaba prohibido lanzar claveles, lanzar flores sobre el escenario. Y la zarina, sentada en el palco lateral junto al telón, lanzó una camelia que aterrizó a los pies de la prima donna. El gesto rompía la prohibición imperial de arrojar flores al escenario a partir de la noche siguiente. Después de cada aria cantada por Viador, se lanzaron flores al escenario. Los floristas hicieron un gran negocio. Bueno, señores, la cantidad de veces que esta señora debió salir a recibir ovaciones, por ejemplo, a su debut después de sus actuaciones igualmente sensacionales con el Otelo de Rossini, La Sonámbula de Bellini, entre otras cosas, pues la aplaudían a gritos. Al finalizar cada acto, la ovación del público obligaba a salir a saludar una docena de veces. La mayoría eran para Viador. En la ovación final de la Sonámbula, la hicieron salir 15 veces solo a ella. Es decir, el imperio enloqueció con la voz de esta mujer cuando se presentó en el año de 1843, contrario a los que pensaron los que se llevaron la primera impresión de esta, porque el canciller de entonces, cuando la conoció, el canciller del imperio dijo, no, esto va a ser decepcionante. No sé qué habrá de pasar con nosotros después que él salga totalmente disgustado de este espectáculo con esta mujer tan fea. Bueno, ya ustedes vieron lo que ocurrió. Eso era parte de todo ese proceso de expansión cultural al que se refiere Fíguez. Y esta era la llegada de este fenómeno operístico que para entonces estaba muy en auge, y forma parte de todo esto que es esa cultura común a la que nos referíamos ayer cuando decíamos, entre otras cosas, que la mayoría de nosotros, cuando no sabía nada de nada, estaba familiarizado con la literatura rusa. Entonces, todas estas cosas, desde luego, que influyen, impactan, crean sintonías. Pero bueno, vámonos nosotros inmediatamente a otro tema. Señores, ayer el presidente Abinader, porque el gobierno se caracteriza por las inauguraciones y hace inauguraciones que son buenas, pero si hubiera un poquito de respeto por la historia, mucho mejor, porque son cosas buenas, positivas, que si hay cierto respeto por la historia, son mejores. Pero el presidente Abinader inauguró ayer la armería de San Cristóbal, que la inauguró Trujillo en el 1948. Bueno, el presidente la inauguró en el día de ayer. Cuando estamos hablando de una fábrica para el ensamblaje de ambulancia, el ensamblaje de helicópteros, estamos hablando de retomar esas pretensiones que eran buenas y siguen siendo buenas. La anunció la dictadura en el año de 1948, cuando creó la armería, esa armería que fue remozada y que ayer pues se planteó uno de sus capítulos se retomó o se pretende retomar, porque estamos frente al anuncio. Porque una cosa es darle un paño con pata a una cosa
y tener una idea y unas pretensiones, y otra cosa es que eso pueda operar. Pero solamente quiero recrear qué ocurrió en el 1948 cuando esa empresa que inauguraron ayer, unos personajes que ninguno habían nacido cuando ya la empresa estaba. Cuando la empresa fue creada, ninguno había nacido. Ni el ministro de la Fuerza Armada, ni el ministro de Defensa, ni el presidente de la República, ni el ingeniero Salazar, ni la gobernadora de San Cristóbal. Cuando ellos inauguraron esa empresa, cuando esa empresa se inauguró, la que ellos pretendieron inaugurar en el día de ayer, ellos no habían nacido. Y las pretensiones eran las siguientes. En el 48, ¿qué se anunció entonces? ¿Qué iba a hacer esa empresa en el 48? La conocemos familiarmente como la Armería de San Cristóbal, pero no era una armería. Trujillo la concibió con todas las pretensiones tecnológicas porque pretendía ser un suplidor tecnológico de toda el área del Caribe. Y entonces tenía estas divisiones. Miren. Estaba la fábrica de armas. Una división era para la fábrica de armas. ¿Usted sabe qué ocurrió con eso? Bueno, ¿cómo se creó? Se procuró la mejor tecnología existente entonces para esas instalaciones. Y la mejor tecnología estaba donde se había hecho la revolución industrial. Pues como está donde se ha hecho la revolución industrial, tráiganme de Europa toda la maquinaria para las distintas áreas que van a funcionar en esa empresa. Entonces, en esa empresa había una concesión, un capítulo, un departamento o un área que era solamente de armería. Y por eso se le quedó el nombre. Unos talleres de herramientas. Estamos hablando de un taller general, un departamento de cromado y niquelado. Estamos hablando de fundiciones de hierro, acero y materiales no ferrosos. Es decir, ¿cuál era la pretensión? Cualquier maquinaria industrial que en la República Dominicana necesitara una pieza, que esa pieza, si se dañaba, pudiera ser reparada o hecha o fundida en esos talleres. Esa era la pretensión, que fuera una suplidora de la industria nacional en cuanto a la posibilidad de crearle cualquier pieza que fuera necesaria en estos talleres y en estas fundiciones. Estamos hablando de un área que era nada más para equipos de hospitales, para fábrica de camas y equipos de hospitales, y estábamos hablando también de un área que era para implementos agrícolas. En todos ellos se pretendió, pues, que esto tuviera un alcance regional. Y era una empresa tecnológica. La palabra suena raro, tecnológico. ¿Y cómo me están hablando de tecnología en el año de 1948? Porque la gente cree que tecnología se refiere a computadoras, a todas las cosas que vemos ahora muy sofisticadas. Bueno, la tecnología no es otra cosa, porque esto deriva de una palabra griega, la palabra tene, que es una palabra griega, que no es otra cosa que la habilidad. Y el logo, que es la palabra pensamiento, que es palabra o pensamiento. Y entonces es el propósito con el que se usa una habilidad. Eso es la tecnología. Por eso esa empresa, cuando se inauguró en el año de 1948, tenía esas pretensiones tecnológicas. ¿Qué ocurrió? Que después que desapareció la dictadura, la empresa no tuvo ese seguimiento, fue abandonada y solo algunas áreas funcionaban. Pero estando como reportero de investigación en el periódico Hoy
y el Nacional, o en los periódicos del Nacional, yo llegué a ir a ver ensamblajes que se hacían todavía ahí en distintas áreas de esa empresa. Ensamblajes. Ah, qué bueno que ahora hemos retomado eso y vamos a ensamblar ambulancias, porque las ambulancias no la venden en ninguna parte del mundo. Usted no puede salir a comprar ambulancias. Las ambulancias hay que hacerlas. Esos son talleres que la hacen. Las ambulancias con los vehículos que hay disponibles, lo preparan para que tengan los componentes que requiere una ambulancia o otro tipo de ensamblaje. Entonces, si el relato lo hacemos como es, muy bien. Porque ¿cómo yo puedo protestar aquí porque estemos retomando una idea que estaba abandonada o que le estemos, o algo que se ha intentado, porque eso se ha intentado buscar alianza para retomarlo? Una vez se habló de un alquiler con una empresa tecnológica de Estados Unidos, se ha hablado de distintas cosas. ¿Y cómo voy a citar eso como algo negativo? No, eso es positivo. Lo único que me gusta que el relato sea completo. Que usted no me venga inaugurando ahora una cosa que se inauguró en el 48. Si usted me está retomando algo, usted me está remozando algo, y algo que se ha lanzado como 10 veces en distintas administraciones y en distintos gobiernos. Como 10 veces, mira, vamos a hacer esto, vamos a retomar esto, vamos a asumir la cuestión de los equipos de los hospitales. Aquí hay una urgencia, por ejemplo, que ojalá la retomemos con inversión privada y con inversión pública, y ojalá que esas instalaciones sirvan para eso. Ustedes saben cuál es uno de nuestros principales problemas ahora. Nosotros somos uno de los países del mundo que más gasta en compra de tecnología médica. Búsquese países que gasten más que los dominicanos, y que los hospitales dominicanos y los hospitales públicos dominicanos en compra de tecnología médica. Ahora, búsquese países que tengan más cantidad de tecnología abandonada con su plástico. Porque equipos que están capacitados para durar 10 años, al año y pico o a menos del año, aquí no sirven, están abandonados. Y aunque en los contratos está establecido que el suplidor está en la obligación de dar el mantenimiento, a eso no se le da seguimiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente resulta más rentable, de que para ponernos al último wow de la tecnología, resulta más rentable comprar. Por eso nosotros siempre estamos comprando tecnología de punta. Siempre estamos comprando tecnología de punta. Pues nosotros somos un país pobre, nosotros no tenemos que tener tecnología de punta en los hospitales. Nosotros lo que tenemos que tener es la tecnología básica y necesaria y funcional. Y funcional, no. La que tenemos es la de punta. La de punta la instalamos 6 meses, se daña una cosita y queda abandonada, y después vamos a comprar nueva tecnología de punta. Es decir, si tuviéramos, que esa era una de las pretensiones de esa empresa cuando se creó en el 48. Esa era una de las pretensiones que fueron anunciadas, y eso. No he encontrado, porque no fue si fue en un libro de Don Mario, yo no he encontrado el discurso, pero tengo pendiente buscar el discurso de inauguración de esa empresa. El discurso que se pronunció en el 48 cuando se inauguró esa empresa. Que se reinauguró o que se relanzó o que se hizo un remozamiento o que ayer se anunció con bombos y platillos que vamos a hacer aviones. Hacerlo no, porque ellos no dijeron que vamos a hacer aviones. Que vamos a ensamblar, pero usted necesita certificaciones para eso, etcétera, y un nivel de inversión que no es el que hay ahí. Ahora, para ensamblar una ambulancia, pues eso sí. Pero bueno, dejo eso ahí. Por otra parte, señores, miren, la señora que viene con nosotros, la embajadora que tendremos en el país, ella fue entrevistada y ha presentado sus propósitos. Y esos propósitos se corresponden con lo que ha de hacer una representante de Estados Unidos en un país como el nuestro. Entonces, la señora Liz Francis Campos
ha dicho que ella viene a ejercer una defensa positiva de la influencia maligna de China en la República Dominicana. Es decir, ella viene a hacer sus mejores esfuerzos para aislarnos de China, para que consumamos menos cosas chinas y más cosas americanas. Ya fracasó ahí. Ya de entrada fracasó. Entonces, bueno, su historia es una historia de una persona que se corresponde con de los intereses del país que va a representar, tiene bastante experiencia en cuestiones de seguridad, es una ex agente, una ex espía de la CIA, y desde ahí viene a lo que le toca. Viene a lo que le toca, su historial también es un historial interesante desde el punto de vista de los intereses que a ella le toca representar, de los intereses que le toca defender. Agradecer la exhortación que le hizo a ella la senadora de New Hampshire, una senadora demócrata, Janet Chaffrin, que le dijo, usted debe ayudar, solidarizarse con los dominicanos, algo así, en las preocupaciones que ellos tienen con relación al tema de Haití y todos los problemas que representa para ese país la inmigración haitiana. Es decir, ella se expresó, esa senadora, digamos, desde una óptica de comprensión de la situación que está viviendo la República Dominicana con ese tema, y le pidió a la que será, porque no hay razones para que el Senado la objete. Ella no tiene ninguna tacha que desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos le impida ser la embajadora en la República Dominicana. Lo que tenemos que tener claro cuáles son nuestros intereses, somos nosotros, y bueno, ella vendrá a hacer su trabajo. Nosotros nos toca el nuestro, y sobre todo no tener algunas debilidades que nos colocan de rodillas, porque ellos usan todos los recursos, incluso las propias debilidades y cosas que colocan uno de rodillas, entonces lo usan como recurso. Pero bienvenida, esperamos que el Senado pues apruebe su designación y que pronto ella esté presentando credenciales en la República Dominicana. Señores, mire, quiero saludar, porque aunque se habla de una deficiencia investigativa, por ejemplo, el doctor Pedro Duarte Canán dice que con el caso, él es el abogado de la familia de Paula Santana Escalante, la joven que fue muerta apareció muerta en las instalaciones de una zona franca de las Américas, en el Valiente ahí de San Isidro, nada que ver con la empresa realmente, pero apareció muerta. En principio habían unos sospechosos, pero no estaban las pruebas para poder someter a esos sospechosos. Entonces, dice Pedro Duarte Canán que eso fue por deficiencia investigativa. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que si no están las pruebas, no hay por qué hacer un sometimiento para que el sometimiento se caiga. Que si hay que esperar un tiempo y seguir investigando hasta que se tiene un caso contundente, hay que tomarse el tiempo. Porque eso es lo que ha pasado ahora. Podemos decir que somos deficientes porque esperamos más de un año después para saber quién fue el responsable. No, lo importante es que no se hizo un sometimiento que luego se cayera y que ese crimen quedara impune, sino que se indagó, y aunque había un sospechoso, no estaban todas las pruebas para demostrar que ese había sido el autor de ese caso. Se reunieron otras pruebas y el individuo después terminó confesando que fue él el autor de este crimen.
que es una persona también joven, el que está siendo sometido, que admitió los hechos. Dice el fiscal de Santo Domingo Milciades Guzmán, que confirmó que el imputado admitió haber cometido el crimen él lo admitió en presencia de su abogado. Entonces, este caballero será procesado, será sometido, pero ya con otras posibilidades. Es verdad que hubo que esperar, que hubo que aguardar, pero mejor así porque ahora vamos sobre bases más firmes y hacer algo no por satisfacer a los medios, porque tenemos que dar una respuesta rápida. Eso no son, pero hay mucho motivo para creer que uno de ellos fue. Vamos a someterlo de todas maneras. No, se tomó la precaución de no someterlo sin las pruebas del lugar, y un tiempo después, aunque se haya esperado un año después, ahora que están las pruebas, el señor Junior Nazario Sánchez, que es el responsable, el confeso responsable de esta violación y asesinato, pues va a ser sometido a la justicia. Por otra parte, decía que el señor Jean Alain Rodríguez está de 2-2, porque ayer comentamos la decisión del Tribunal Constitucional que impedía el uso de motes denigrantes para hacer publicidad a expedientes de supuesto combate a la corrupción. Entonces, eso fue el Tribunal Constitucional, pero ayer el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional decidió modificar parte de las medidas de coerción impuestas al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, al disponer el levantamiento, el arresto domiciliario y ordenar el retiro del grillete electrónico que debía portar. Aunque el tribunal autorizó su movilidad sin suspensión electrónica, estableció que permanecen vigentes otras condiciones restrictivas. Entre ellas se mantiene el impedimento de salida del país y la obligación de pagar una garantía económica. Entonces, estamos hablando de una persona que ¿usted sabe cuántos años va a cumplir en prisión? Le faltaban pocas semanas para cumplir 4 años de prisión. Pero estamos hablando de una prisión adelantada, donde no se ha probado una culpabilidad. Estamos hablando de una pena anticipada. Una persona que está acusada de algunas cosas que si lo encontraran culpable pudiera tener 2 o 3 años de prisión. Son cosas administrativas. Entonces, pues ya tiene 4. Ya tiene 4 de pena anticipada en la costilla. 4 años de pena anticipada en la costilla. Entonces, bueno, eso está bien porque se trata de Jean Alain y me cae mal. Bueno, el asunto es que las instituciones, cuando se debilitan por un lado, usted no sabe cómo rueda la tómbola, y en cualquier momento qué situación usted está lamentando. Por eso el criterio tiene que ser siempre el mismo. El criterio tiene que ser el mismo. Entonces, bueno, él ha tenido 2 victorias consecutivas. En este caso, hay una tercera que yo sé que no la va a alcanzar. No la va a alcanzar y la tendrá a medias. ¿Cuál es la que no va a alcanzar? La de que se le declare no culpable. ¿Pero por qué no va a alcanzar esa? ¿Porque sea culpable o porque sea inocente? No. Porque el odio con el deseo de venganza con el que se concibió ese expediente anuló totalmente el criterio. Y le metieron un expediente de 12.800 páginas que no es reductible al proceso penal. Sí le metieron un expediente que en 10 años no se conoce.
Y el proceso penal solamente son 4. Son 4. Se le metieron un expediente que no hay sala donde conocerlo. No hay sala donde conocerlo siquiera. Siquiera sala para conocerlo. Entonces, ya ustedes ven qué va a pasar con esto. Esto pudiera tener otras repercusiones en el futuro. Cambio y fuera.